Muy buenas tardes. En este video voy a exponer acerca de la teoría constructivista y a presentar pues un caso de una situación, qué estrategias se emplean en términos de clase y de la evaluación. Entonces, para comenzar, pues elegí uno de los autores representativos de la teoría constructivista, que es David Houseville. Al se le relaciona con lo que es la teoría del aprendizaje significativo. Entonces, por eso lo tomé. Básicamente, comprendí que el aprendizaje significativo es que se toman unos saberes previos que tiene el estudiante unidos a unos nuevos y digamos que la unión de eso en términos de la construcción permite, digamos, que el aprendizaje a largo plazo y no memorístico. Entonces, tomé, digamos, que este término porque me parece bien interesante, aunque hay más autores pues, de estas teorías, está Piaget y Vygotsky, que son bastante conocidos. Tomé este porque me parece interesante el término. Entonces, dentro de la teoría constructivista, digamos que el docente tiene un rol de mediador. Entonces, propicia, digamos, que el aprendizaje tiene el estudiante, fomenta actividades individuales, impulsa situaciones, digamos, a situaciones problema donde, digamos, que le pide al estudiante que se replantee cómo solucionarlas, y digamos que también hace parte de la evaluación. El docente aquí es simplemente un mediador, digamos, de ese aprendizaje que tiene el estudiante, y por el contrario, el protagonista, digamos, aquí es el estudiante, es el central allí. Entonces, él se autoevalúa, es constructor de su propio aprendizaje. Entonces, con esa mediación que hace el docente guiándolo y orientándolo, se permite, digamos, que la construcción del conocimiento. Entonces, hay que ver pues que acá el importante es el estudiante, ¿no? Entonces, en este caso, para el ejercicio, pues tomé una situación problema para grado tercero. Entonces, en una clase de inglés para grado tercero, los estudiantes no conocen un vocabulario relacionado con el medio ambiente y han presentado dificultades para reconocerlo en su escritura y pronunciación. La docente de inglés propone enseñarles dicho vocabulario de manera general y asociarlo a su contexto aplicando los pronombres personales y estructuras básicas de inglés con el fin de que adquieran el conocimiento para su aprendizaje significativo. Entonces, esto es algo común. Generalmente en las aulas de clase sucede que los estudiantes no retienen cierta información de vocabulario básico, en este caso del medio ambiente, pero puede ser otro tipo de vocabulario. Entonces, la idea es cómo tratar digamos que esta dificultad con las teorías constructivistas. Entonces, en este caso, la estrategia a utilizar eh, para que ellos retengan, digamos, que ese vocabulario a nivel de escritura y a nivel de pronunciación está basado en lo que llaman el ABP, o aprendizaje basado en proyectos. Entonces, allí los estudiantes plantean, implementan, evalúan el proyecto y lo aplican a la realidad. Entonces, digamos que esa aplicación a la realidad permite que trascienda el aula de clase. Entonces, ¿por qué el aprendizaje basado en proyectos, digamos, se aplica desde esta teoría? Primero porque en él digamos que se trabajan actividades colaborativas, también actividades individuales, ¿cierto? Y se evalúa el proceso, ¿sí? De manera general. Entonces, generalmente desde una secuencia didáctica generalizada, entonces tú tienes la motivación, haces una actividad individual, grupal. El docente como mediador puede aplicar este tipo de estrategia de proyectos para permitir a los estudiantes, digamos, esa construcción del conocimiento, ¿cierto? Y asociarlo a su contexto. Entonces, esto permitirá que los estudiantes adquieran un nuevo vocabulario de manera significativa, ¿cierto? El aprendizaje de manera desde lo significativo y no simplemente por momentos, ¿cierto? Que es lo que a veces suele pasar, digamos, en clase. Entonces, esa es la estrategia que yo aplicaría, evidentemente no solamente para, digamos, el aprendizaje de este vocabulario, sino en general. Creo que todo lo que tiene que ver con los proyectos ABP permite, digamos, al estudiante incorporarse dentro de la clase, y también de alguna manera permite al docente participar de ello, aunque es un mediador, también participa, digamos, de algunas actividades. Entonces, es importante, digamos, acá resaltar que, digamos, hay digamos, actividades colaborativas, actividades individuales y, claro, también hay una evaluación, ¿no? Entonces, en este caso, para la evaluación, eh, el aprendizaje se hace por medio, digamos, de tres focos, ¿cierto? Entonces, uno es la autoevaluación, en donde el estudiante, pues al final de ese proyecto, de eso que se está realizando, se autoevalúa qué tanto aprendiste, ¿no?
cómo lo aprendiste, ¿cierto? ¿Qué tanto recuerdas de? Ese es como el sentido de la autoevaluación desde los estudiantes. También pues se evalúa desde la heteroevaluación, entonces como docente yo evalúo a mis estudiantes qué tanto han aprendido, cuál es el producto final, qué recuerdan, ¿cierto? Más allá, digamos, de hacer una evaluación en términos de la escritura, ver que sí recuerden, digamos que el vocabulario, en este caso, pues del medio ambiente para el ejercicio. Y finalmente también hay un proceso de coevaluación. Entonces, dentro de ese proceso de coevaluación, ¿cierto? Se evalúan los estudiantes entre sí. ¿Cómo evalúo yo a mi compañero, ¿cierto? Participó de las actividades, hizo las actividades, qué tanto avanzó. Entonces, dentro de este proceso, digamos, de las teorías conductistas, es importante hacer esos tres procesos de evaluación. Si bien se aplica la estrategia basada en proyectos, siempre pues es importante evaluar con el fin de ver qué tanto ha avanzado el estudiante. No es tanto dar una nota numérica o una letra, sino por el contrario, ver el avance del estudiante, ¿cierto? Que tanto avanzado en términos del ejercicio. Entonces, en ese sentido, digamos que las teorías constructivistas son bien interesantes en la medida en que permiten al estudiante, digamos que construir su aprendizaje, aunque el docente no es, digamos, protagonista de ese ejercicio, sí es un mediador y es el que tiene que dar esas estrategias a emplear, ¿cierto? Para que el estudiante las pueda desarrollar. Muchas veces la orientación para ellos es importante con el fin de que puedan materializar, digamos, aquellos objetivos que se tienen de clase, ¿sí? Para para poderlos observar. Entonces, ese es como el ejercicio. Agradezco mucho. Bien interesante, pues, esta teoría de las que más me ha gustado, pues, adicional a las anteriores que hemos trabajado. Y gracias, quedo, pues, atenta.